importantes anuncios que tiene el congresista de este partido también muy importante en el Congreso. Buen día, congresista. Buenos días, Alex, y a todo tu público oyente de Radio Canto Grande también. Muy buenos días. ¿Sabe usted que solamente un 25% de lo que significa el colchón de un dinero muy importante que tiene el Estado para auxiliar, oxigenar la economía, ese 25% ha llegado a este plan de Activa Perú? Y los ciudadanos siguen esperando los bonos. Hablemos al respecto. Hemos planteado la alternativa, creo que es suficiente, clara y precisa de cómo mejorar la economía del Perú. Hemos hecho llegar, dando prerrogativas al grueso de los grandes microempresarios, por decir la gran cantidad de microempresarios que tenemos, así como se ha hecho para la gran empresa Correctiva Perú, también crear un fondo especial para ellos, porque ellos representan, tienen la mano obrera del 95%, representan un grueso de trabajadores. Y además le hemos hecho llegar al ministro de Economía, como al premier anterior, el gran dinero que hay por cobrar de las deudas tributarias de las grandes empresas. Segundo, hay dinero por repatriar, por decirlo así, productos de la minería ilegal que está en Estados Unidos, el cual el Estado no se ha personado. Entonces, tenemos dinero suficiente o para un colchón más para cubrir ahorita lo que estamos pasando en pandemia, en el campo de salud, campo de educación. Es más, en el proyecto hemos planteado a nivel FREPA un proyecto muy importante que también es el impuesto solidario a las 10 grandes, por decirlo así, corporaciones económicas que hay en el Perú. Solamente cobrando el 3%, obteníamos algo de 900 mil millones de dólares. Entonces, hay soluciones. Lo que pasa es que no hay voluntad política de parte del Ejecutivo para llevar a cabo eso. Entonces, nos han tildado pues de muchas cosas. El FREPA está interesado por el pueblo, le interesa más que llegue supuestamente esos bonos. No estamos en contra total del bono porque el bono era una especie de salvación para un mes, por decirlo así. Pero como la pandemia se extiende, hemos planteado un tipo de una remuneración mínima, porque hay un colchón, pero a la vez darle facilidades para que esas familias, porque hay muchos que son empresas unifamiliares, darle un crédito o un subsidio para que pueda sobresalir y llevar a cabo su empresa, rescatarlo. Pero ¿qué pasa? No hay voluntad de parte de este gobierno de llevar a cabo. Simplemente se ha llegado a una especie confrontacional con el Congreso. Ejemplo lo tenemos cuando el Congreso habla sobre el FP, al toque ellos también sacan una cosa. Hablamos de ONP, sacan otra cosa. Hemos puesto, el FREPA plantea una especie de seguro universal a partir de los 18 años, la plantea el FREPA. Y ahora en el discurso de Cateno también pone algo parecido. Entonces, pareciera, si ellos quieren hacerlo, pero háganlo bien. Nosotros no nos oponemos, porque como ejecutivo tienen, ellos mediante un decreto de urgencia lo pueden hacer, pero no buscar la confrontación. El Congreso no ha hecho eso, a menos de parte de FREPAP, ha sido claro y transparente. Y entonces, en esas actividades, en la actividad económica, hemos planteado eso, lo más sustancial, lo más rápido posible, porque como ustedes mismos han visto en el discurso de Cateriano, ya ex ministro, solamente ha tocado la minería. La agricultura, que es la actividad fundamental del cual dependemos usted y yo, partiendo de la primera necesidad, que es la alimentación, no se ha tocado. Gracias a esas actividades unifamiliares, Lima ha subsistido.
y de todas las partes capitales de la costa, porque si no hubiera habido eso, Lima y la capital estuvieran colapsado. Y ahora se dan cuenta, y espero que el Ministerio de Agricultura y la presidencia se den cuenta lo importante que es nuestra agricultura. En un estado de caos de pandemia es necesario. Por eso que el FREPAP ha planteado que hay que darle un valor agregado a nuestra agricultura. Hay que mejorar las semillas, hay que darle al agricultor, al pequeño agricultor, por ejemplo, no es posible que acá cerca en Huancavelica, grandes extensiones de papa hemos planteado, que simplemente le paguen 20 céntimos por kilo, cuando llega acá más de un sol. Hemos planteado también diciendo, pues, si el gobierno tiene grandes carros militares, por ejemplo, que vayan y recojan, que vayan y ellos mismos lo vendan. ¿Por qué es necesario darle la mano a ese sembrador, a ese agricultor? Entonces, la economía va por ahí. Y eso le digo, no es que nosotros, por ejemplo, estemos contra la minería, no. La minería tiene que ser responsable. Como mismo Cateriano lo dijo, un modelo como se hace en Canadá, le tomo su palabra. Pero en Canadá los conflictos sociales no son como en el Perú, pues. En el Perú los conflictos sociales, la mayoría de los conflictos sociales están en la minería. ¿Por qué? Porque la minería no cumple con lo que promete y con lo que hace. Ejemplo, hay minerías que prometen una cantidad de dinero, después dicen, no, vamos a darle vale. Lógico, le dan vale para que el dinero circule ahí. Una especie de cónclave ahí nomás, cerradito, venga. No es así, porque la gente busca lo mejor para ellos. Entonces, dentro de la reactivación económica, planteamos algo más globalizado, no solamente un sector, sino todos los sectores, y en especial el sector que más mano de obra necesita y que da trabajo es la micro y pequeña empresa, que no solamente está en Lima, sino también está en la región andina y en la región amazónica. Es necesario, pero no se toma en cuenta de repente porque no tributa la gran cantidad que tributa una minería, por decirlo así. A eso vamos nosotros, señores Alex. Congresista, congresista, significa entonces que la falta de conectividad del Ejecutivo y en la exposición que hizo el señor Cateriano dio lugar a que la vocera del partido FREPAP, con una firmeza y contundencia, dijo que el partido FREPAP entonces le negaba la confianza. Entonces, quiere decir cuál sería el perfil de este nuevo gabinete que tenga conexión con esta parte productiva que es la agricultura. Sin duda, usted tiene mucha razón. Señor periodista Alex, nosotros buscamos un ministro, no buscamos, no, el Perú busca un ministro que sea sensible y que tenga voluntad de consenso y que se preocupe no solamente por una actividad, sino todas las actividades. Y le hemos demostrado, y la situación ahorita ha demostrado que la actividad principal también es la agricultura, a nivel de la historia, lo ha demostrado. Entonces, debemos practicar eso, no solamente abocarnos a una actividad que es la minería y prometer que vamos a hacer por tal cosa, que vamos, no de frente, ahí está el fondo y esto lo vamos a aplicar, ahí está, así como se hizo Reactiva Perú. Digo, señor, acá hay 30 millones, ¿no? 60 millones, ¿no? Acá hay otra cantidad. Y se hizo. Así también tiene que hacer, pues sí, fondo. No me va a decir de aquí. Por eso yo le dije en mi discurso, en mis 3 minutos que me faltó, simplemente pareció un discurso presidencial de un candidato que está prometiendo. Que para mí era imposible que lo hiciera en un año. Entonces, esa actitud a FREPAP no le convenció, y más cuando habló que íbamos a darle más facilidades, íbamos a flexibilizar las normas para las grandes empresas, en especial la minería, y donde las regalías se iban a afectar también. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Si hay una necesidad, y es más, las minerías nunca pierden, nunca pierden. Si no ven a los registros, la gran cantidad de utilidades que tienen.
¿No es cierto? Si le he dado exoneraciones, demasiadas exoneraciones. Entonces, darle más, no, pues, estamos afectando ese dinero que puede llegar, como dice, de repente a comprar más oxígeno o hacer más camas. No vamos a hacer, no voy a quitar. ¿Y cómo vamos a solucionar? Para mí, este criterio, para mí, está mal. Es lo mismo de siempre. Mantener esa política que ha comenzado, por ejemplo, de la década de 90, siempre perjudicando al que menos tiene, al trabajador. Y ya, pues, para eso está entrar el FREPA, gran cantidad, y tenemos que responder de acuerdo a su altura. Y no nos estamos equivocando. Somos claros, transparentes, nunca hemos sesgado. Hay algo que todos quisiéramos saber y los vecinos se están preguntando, entonces, ¿qué está haciendo el FREPAP para que estas aportaciones que tuvieron los trabajadores, nosotros los ciudadanos, cuántos años, y que ahora una versión, por ejemplo, de la ministra Antonieta Alba, dijo que no se puede, es un dinero que no se puede devolver? Hablemos entonces, y a usted le escuchamos, congresista, cuáles son esos mecanismos que puedan permitir que el aportante tenga ese dinero, que es su dinero, que fue en su momento descontado a través de sus planillas, pero que hoy seguramente lo necesita para paliar esta situación de crisis en la que vive el ciudadano a pie. Hay pobreza, se han extremado los índices de la necesidad de una reactivación, pero sobre todo en el bolsillo de nosotros los ciudadanos peruanos. Congresista, ¿cuáles serían entonces esos mecanismos? Bueno, señor Alex, y a todos su radioescucha de Canto Grande, nosotros somos claros y precisos. Lo primero hay que hacer una reforma tributaria. Hay muchas exoneraciones, demasiadas exoneraciones, y acá tengo un dato donde mayormente en el IGB representan el 50% del gasto que se va, es decir, no ingresa. Hay demasiada, entonces hay que cambiar, hay que modificar eso. Entonces, por ahí, en ese sentido, para que haya más ingreso al erario nacional. También, por ejemplo, de mi parte hemos planteado la modificación del artículo 19, recuerdo bien, donde habla de las donaciones, por ejemplo, a las universidades privadas. Demasiado, no pagan impuesto general a la venta, no pagan alcabala, impuesto predial, y entonces hay ingresos, hay que modificar eso para que entre más ingreso al erario. Habiendo dinero, como ustedes saben, la ONP era un fondo común, pero que la mayoría de los gobiernos de turno, aunque han pasado, han tomado ese dinero, todos lo saben. Entonces por eso dicen que no hay fondos, pero hay dinero por cobrar, como le expliqué primero. Hay dinero, por ejemplo, que hay de las deudas tributarias que nos deben las grandes empresas, que con artificios legales buscan ante el Tribunal Constitucional eximirse esos pagos. Una deuda es una deuda y hay que pagarla, es el impuesto. Y no buscar en una ley, un decreto legislativo, que no más o menos recuerdo, durante el gobierno de Humala se dio, que buscaban ciertas cosas para evitar pagar. Pero eso no es así. El Congresista. otro punto que planteamos dentro de la ONP es lo siguiente, crear un fondo que a partir de los 18 años, ya para los nuevos, el Estado abre una cuenta de 1.000 soles al ciudadano de 18 años y que con nosotros, así como todos nosotros, cuando hicimos actividades económicas de compra y venta de cualquier cosa, de ahí se descuente el 2% y pase a ese fondo de ahorro previsional, que no va a servir para el futuro. Es intocable eso. Y de esa manera, ¿qué estamos haciendo? Estamos matando dos pájaros de un tiro. Estamos formalizando y a la vez creando un fondo. Esa es la primera que hemos dado, por decirlo así, lo nuevo. Congresista, quisiera, por favor, usted me escuche. Pero eso es lo que estamos hablando de aquí para el futuro, pero el dinero de todos los ciudadanos,
y se les ha quitado, se les ha descontado de sus planillas. ¿Qué se hizo con ese dinero? Usted lo dijo, que son los gobiernos de turno, que han dilapidado, si se quiere, todos esos fondos, pero de eso tiene que pagar hoy el ciudadano con hambre, con muerte, porque así es, eso es lo que está pasando. Están muriendo nuestros hermanos los peruanos como consecuencia del hambre que están padeciendo, de la falta de atención a la salud. Entonces, ¿qué hacer en el plazo inmediato, ni siquiera inmediato? Ahí se ha planteado que le corresponde a cada uno de acuerdo al tiempo de servicio que se le entregue desde una UIT, dos UIT, que se le dé una parte todavía. No se le va a dar total. Segundo, como le dije, hay un fondo, usted mismo lo ha dicho, hay un colchón de reserva. Así como se hizo para Reactiva Perú, que se destine ese fondo para pagar en parte a los que han aportado. Eso lo hemos hecho, pero no tienen la voluntad de hacerlo. Yo no sé por qué motivo. Pareciera que el dinero fuera solamente de ellos y no del pueblo peruano. Hemos planteado eso. Tiene que crearse un fondo ahorita, en este momento, para que de ahí se pague. ¿Por qué? Porque como le dije al principio, hay dinero por cobrar y eso puede de vuelta entrar ahí. Hay. Lo que pasa es que no hay voluntad de hacerlo. Pareciera como que ellos, como le dije, el dinero fuera de ellos. No quieren asumir la responsabilidad que los anteriores gobiernos han asumido. Como gobierno tienen que asumirlo ya, asumir esa responsabilidad. Dice, ya hay que crear esto. Acá hay dinero, hay que destinarlo para esto. Pero no lo quieren hacer. El Congreso más no puede hacer porque está atado de manos. No tiene la disponibilidad del dinero. Eso le corresponde al Ejecutivo. Nosotros hemos planteado las alternativas de dónde sacarlo, pero no lo quieren hacer. Simplemente por no darle la razón al Congreso. Y especialmente también a nosotros que hemos planteado eso. Porque también hay otros congresistas que han planteado. Pero no lo quieren hacer. ¿Qué podemos hacer entonces? Congresista, ¿Qué están haciendo? congresista. Realmente estos temas son lo que angustian y si se quiere, todo el ciudadano quiere que de una vez por todas se le dé la respuesta. Así como también hay un tema que estoy viendo aquí en la agenda que tengo conmigo, es lo que el PREPAD propuso. Bueno, hablamos sobre la reactivación, hablamos sobre lo que es la devolución de la ONP, de los aportes de la ONP. Ahora, habiendo también otros temitas que seguramente nos tomaría muchísimo tiempo para eso, quisiéramos coordinar otras ediciones, pero aquí yo no quisiera dejar de lado lo que el FREPAP tiene una propuesta sobre lo que significa cadena perpetua para violadores y asesinos. Coméntenos puntualmente al respecto. Se va a elevar las penas. Es que en este momento, en tiempo de pandemia, como ustedes bien saben, depende de eso es algo público, la llamada de agresiones han subido en 800 a 1000, han subido demasiado. Justo en tiempos de encerramiento, por decir así, han sucedido esas cosas. Entonces, la gravedad, como han visto en el proyecto, solamente la gravedad de la pena, mayormente son familiares los violadores, no son agentes de eso cuando deben estar en custodia. Los mismos familiares deben cuidarlo. Entonces, en esa medida, porque se está desprotegiendo, en este caso, a los menores de edad. Y eso no puede ser, no puede ser una simple pena. Y es más, dejarlo esto impune. Y ahí compete también, pues, a la policía y a la fiscalía. Hay veces hay muchas que denuncian, después se retractan. Entonces, eso ya de oficio tiene que seguir y poner la presión, ejercer la fiscalía y la policía. Entonces, lo importante es aumentar la pena, la gravedad de la pena. Aunque la verdad, ciencia cierta, esperemos que dé resultado, esperemos que se agende, ya se solicitó en la Comisión de Justicia, que se agende ese proyecto, pero como dice, ya no está en mis manos, sino está en manos de la Comisión y en manos pues, de los grupos de los otros partidos que se pueda decidir y se pueda dictaminar. Claro, y de repente en la Comisión se puede mejorar también el proyecto. En eso nosotros también estamos a aceptar cualquier sugerencia, como todo proyecto tiene que ser muy mejorado. Congresista,
quisiéramos nosotros hablar muchos temas. Tenemos, por ejemplo, lo que significan los 3 proyectos que tiene FREPAD para impulsar la micro y la pequeña empresa. El tiempo es bastante tirano en radio. Nosotros quisiéramos, a través de las coordinaciones, poder tener unas nuevas oportunidades de conversar con usted para tocar también el tema, lo que significa la creación del sistema universal de pensiones, que mucho preocupa al ciudadano peruano. Hoy quisiéramos darle las gracias por estar esta mañana con nosotros aquí en Voces de Lima Este. Y como siempre, el partido FREPAP es un partido que tiene una fuerza muy importante en el Congreso. Y es por ello que quisiéramos seguir dialogando y seguir sabiendo qué es lo que están planteando en ese importante poder de nuestro país. Congresista, gracias por estar esta mañana con nosotros. Gracias a usted y gracias a todos sus residentes de Canto Grande, Lima Este, que ha permitido que en esta mañana podamos exponer algo de lo que es del FREPAD que está trabajando. Muy buenos días. Muchas gracias. Éxitos.